Ahora sí. Hermanito, que el Señor le esté bendiciendo. Se siente raro esto. Estaba tan cerquita, ahora está como que bien, tan bien atrás. Pues hermano, vamos a ponernos de pie para comenzar entonces el estudio en oración. Oremos. Señor y Padre amado, te damos las gracias, mi Señor, por este día que tú nos das, mi Señor. Te pedimos que tú nos bendigas ahora aquí en esta mañana. Ayúdanos, mi Señor, a poder estar pendientes a qué es lo que tú nos vas a decir en este día, mi Señor, a través del estudio, las alabanzas y la predicación, mi Señor. Ayúdanos, mi Señor, a tener un corazón dispuesto, mi Señor, a obedecerte y a glorificarte en todo, mi Señor. Te pido que te quedes aquí con nosotros, mi Señor, y que nosotros podamos ser de bendición para también las demás personas. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Aito, el estudio de esta mañana tiene un tema como que un poquito extraño. Dice, el regreso de Cristo viviendo con el fin en la mente. ¿Qué le viene a la mente cuando ustedes escuchan esta parte diciendo viviendo con el fin en la mente? Que te vas a morir. Ajá. ¿Qué más? El regreso del Señor, ajá. ¿Qué más? ¿Qué ustedes esperarían entonces si alguien está viviendo como que el fin está cerca? Está preparado. Está alerta. Pues todas estas cosas vamos a estar viendo a través de todos estos 6 estudios que vamos a estar estudiando. Y el primer tema la sección 1 dice, permanece firme hasta el fin. Y vamos a estar en el libro de Mateo, en el capítulo 24. Y ustedes saben que este capítulo habla acerca de ¿qué? Las señales antes del fin. Pero habla de 2 cosas al principio. Y vamos a estar viendo esos dos temas aparte en este estudio y en el estudio posterior. Y hermano, la idea central es que podemos esperar dificultades cuando escogemos seguir a Cristo. ¿Ustedes lo creen? Sí. ¿Lo han vivido? Sí. Cuando nosotros profesamos que somos cristianos, que somos hijos de Dios, ¿qué es lo primero que viene? Situaciones para probar si realmente somos hijos de Dios o no. Y no solamente cosas que nos llegan, sino que las personas nos están mirando. Están mirando a ver si este dice que es cristiano, pero mira, le salieron detrás para adelante y él cogió y zumbó la primera galleta. No es que cogió una galleta cookies and cream y se la tiró a otra persona. Puede ser. Pero hermano, cuando nosotros somos hijos de Dios, cuando nosotros damos testimonios en quien nosotros hemos creído, van a llegar situaciones difíciles en nuestra vida que van a probar nuestra fe, que van a dar testimonio a las demás personas de cómo está nuestra comunión con el Señor, tanto buena como mala, y nos va a dejar a nosotros bien claro en cómo estamos con el Señor. Las pruebas no solamente vienen hacia nosotros, para que nosotros sepamos en cómo estamos con el Señor, sino que las pruebas vienen para que nosotros demos testimonio de quién nosotros hemos creído a las demás personas. Simple y sencillamente puede venir una prueba solamente para que tú le des para que tú seas de testimonio a otra persona que tú quizás nunca conozcas, pero esa persona estaba pendiente de cómo tú actúas, cómo tú te comportas en medio de una situación difícil, en medio de algo que no es cómodo. Por eso, hermano, nosotros como hijos de Dios, cuando vengan las situaciones difíciles, es que tenemos que estar firmes en el Señor. En el momento de que llega la prueba, no es el momento para decir, pues estaba medio flojo, estaba medio gulembo con el Señor, ahora es tiempo de ponerme fuerte. Ya ese tiempo, si
si uno piensa de esa manera, ya fracasó la prueba. ¿Por qué? Cuando uno le viene un examen en la escuela, ¿para qué es? Para probar si sabes de la materia. En el momento que te dan el examen no es el momento para uno ponerse a estudiar. El momento que uno le da en el examen es el momento para uno probar, para uno demostrar de que uno adquirió y tiene conocimiento de esa materia. Lo mismo pasa con las pruebas en nuestra vida como cristianos. Cuando viene una prueba, no es para que entonces nosotros decir, pues me voy a preparar porque me llegó esta prueba. No, hay que estar preparados antes de la prueba, para que cuando llegue la podamos pasar y el Señor se lleve a la gloria. Lucy. Mira, yo estoy viviendo pues esa experiencia que todo el mundo lo sabe. Pues ayer Irán me dijo, yo me voy pronto. Yo no quiero que te quedes aquí sola porque yo sé que a ti no te gusta estar sola. Ya tengo el dinero para el hoyo. Le dije, ¿pero qué hoyo? Me dice, bueno, porque cuando me vaya de este mundo me pueda gente para él, porque todo lo demás ya está pago. ¿Y dónde es eso? Pues me explicó que si el desbuco, que le he dado la capilla. Y yo le dije, fíjate, eso es conmocional, porque tú todavía eso no lo sabes. Pero yo lo siento. Yo dije, pero tú puedes durar años. Tú lo que tienes que tener firme en el Señor. Me dice, yo estoy firme, por eso es que yo te lo digo. Para que estés preparada. Porque mi salud no está bien. Y espiritualmente, pues, tú ves que yo veo, porque él está viendo una emisora que es Canal Cristiano. Y yo ahí he aprendido mucho. Y él todas las noches se va para el cuarto a ver eso. Y yo pues he querido llegar un poquito a él y le hice esta pregunta. Yo le dije, si tú te mueres, ¿por qué tú te vas a ir? Me dice, pues con el Señor. Y yo le dije, pero tú no lo has dicho públicamente. Y me dice, pero tú lo sabes. Porque yo te lo estoy diciendo. Y pues a veces uno no está preparado a lo mejor para ese momento, pero ya pues uno como que dice, tiene que esperar cuando venga el Señor. Según venga el Señor y la prueba, pues así es que uno tiene que también estar ahí firme. Amén. Amén. Exactamente. Exactamente, hermanito. Y hermano, una parte bien importante es que estamos llamados a vivir esperanzados y confiados en Él, en el Señor. Nuestra vida, desde que nos convertimos hasta que el Señor nos llame a su presencia, es una vida que debe estar esperanzada y confiada en todas las promesas del Señor. Y de la única forma que nosotros vamos a estar confiando en el Señor, esperando en sus promesas, ¿cómo es? ¿Cuál es la única forma que nosotros vamos a poder conocer las promesas del Señor? En la palabra del Señor, estudiando su palabra. Bueno, hermanito, aquí tenemos tres preguntitas antes de comenzar el estudio. La primera dice, ¿cómo podemos mantenernos firmes hasta el fin? Esta es una pregunta general. Ámbar y después Rosana. Estando parado en la roca, Amén. que es el Señor Jesucristo. Amén. Rosana. Pues yo también pienso que si día a día nosotros estamos firmes cada día, pues siempre vamos a estar firmes, ¿verdad? Haciéndolo siempre. Amén, exactamente. Pero entonces, hermanos, ¿cómo nosotros podemos permanecer firmes? ¿Cómo nosotros podemos permanecer firmes? Estudiando su palabra, aprendiendo y llevarla a cabo, lo que uno ve en su vida. Amén, exactamente. Obedeciendo, exacto. Todas esas cosas que han dicho es lo correcto, hermano. Cuando uno, por ejemplo, un atleta
se prepara para competir. Su fin es llegar a la competencia y poder dar su mejor esfuerzo. ¿Cómo esa persona se va preparando hasta ese momento? Va entrenando, va haciendo dieta y fielmente todos los días sigue la misma rutina para poder alcanzar esa meta al final. Claro, un atleta, me estoy refiriendo a un atleta, una persona que está haciendo una rutina. Pero nosotros como hijos de Dios, nuestro fin, ¿cuándo va a ser? No lo sabemos. Pero sí sabemos que en algún momento vamos a estar en la presencia del Señor. ¿Cómo nosotros debemos mantenernos fieles para cuando ese momento llegue, que estemos cara a cara con el Señor? Orando, leyendo su palabra, estudiándola, obedeciendo. Un sinnúmero de cosas que conlleva el nosotros permanecer firmes en el Señor. Pero la parte más importante es que tiene que salir de nosotros. Que nosotros tenemos que ser los que demos ese paso hacia adelante todos los días. Todos los días. Cada día procurar estar firmes en el Señor. Procurar estar en la presencia del Señor. Procurar buscar su voluntad. Cada día que tenemos, procurar estar más con el Señor, estar más en santidad con Él. Rosana. Que en la palabra tenemos muchos versículos que nos exhortan y nos ayudan, y si los recordamos constantemente, pues así nos anclamos en la palabra, como por ejemplo en Pablo, en Pedro, él nos dice, ¿cómo no debéis, sabiendo que todas estas cosas han de ser desechas, cómo no debéis vivir en santa y piadosa manera de vivir? Y así muchos consejos que hay a través de la palabra, si los tenemos en nuestra mente y los obedecemos, pues nos ayudan. Amén. Exactamente. Entonces, pasamos a la segunda pregunta. Lorian. Mantenernos firmes, el tener nuestra mirada en las cosas de arriba, como dice la palabra, y no en las de esta tierra. Amén. Porque pues si nuestra mirada está en la eternidad, eso nos va a ayudar mucho a sobrellevar las pruebas, porque vamos a entender más. Si nuestra mirada está aquí, en lo que está en el mundo, a nuestro alrededor, pues nos vamos a ahogar con las pruebas. Exacto. Y las vicisitudes de la vida, ¿verdad? Porque entonces nos enfocamos en lo que es aquí. Pero exactamente. Si nuestra mirada está allá, pues uno va entendiendo, mira, esto es pasajero, esta tierra va a acabar, algún día voy a estar en la patria celestial, pues nuestra mirada debe estar en eso, en esa comprensión de que esto es terrenal, obviamente es la tierra terrenal y va a pasar, y no podemos como poner nuestra esperanza en lo que está sucediendo aquí en la tierra. Amén, exactamente. Y hermano, la segunda pregunta dice, ¿por qué podemos esperar pruebas? Abuela. Amén. Amén, exactamente. Amén. Y dice, ¿por qué podemos esperar pruebas? Porque si al Señor lo probaron y Él era Dios acá en la tierra, ¿qué más nos harán a nosotros? Y dice, la última pregunta, ¿por qué las pruebas son difíciles? Porque si fueran fáciles, no fueran pruebas. Las pruebas son difíciles para que uno sepa en qué uno está fallando. Las pruebas no se hacen. Bueno, el Señor no nos permite, el Señor no permite que vengan pruebas a nuestra vida mayor de las que nosotros podamos sobrepasar. Eso significa de que las pruebas que vienen a nuestra vida, cada una de ellas nosotros las podemos pasar, las podemos llevar, podemos hacer que el Señor se lleve la gloria, siempre y cuando nosotros estemos en una buena comunión con el Señor. Las pruebas vienen a nuestra vida para mostrarnos algo, o para mostrarle a otra persona, además de nosotros, algo. El motivo por el cual vienen las pruebas a nuestra vida, el Señor lo sabe. Y muchas de ellas a veces ni nosotros nos vamos a enterar.
Pero la parte más importante es que cuando llegue la prueba, ¿cómo nosotros vamos a actuar? ¿Estaremos confiados en el Señor? ¿O será un momento en que resbalemos por la falta de comunión con el Señor, por la falta de confianza, la falta de fe? Rosana y luego Lucy. Que las pruebas producen paciencia Ujú. y la paciencia pues ayuda a nuestra fe crece también. Amén. Que tú dijiste antes de que las pruebas no nos vienen pruebas que no podamos soportar. Ujú. Pero yo creo que se aplica al cristiano. ¿Verdad? Aplica, yo creo, al cristiano. Sí, al cristiano. Exacto. Porque al que es del mundo, ¿verdad? No, exacto. Al que es del mundo, eso no. Exacto. Exactamente. Al que está en el mundo que no ha conocido al Señor, le van a llegar situaciones a la vida y pues él pensará que el agua le llega hasta acá arriba y no toca a fondo. Pero esa es la situación que nosotros nos encontrábamos en un tiempo, antes de conocer al Señor. Pues hermanito, ya que hemos discutido estas partes, vamos a ir a la primera porción del estudio en Mateo 24, versículos del 1 al 3. ¿Alguien que quiera leer estos 3 versículos? Héctor. Mateo 24, 1, 2 y 3. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Amén. Aquí, hermano, habla y vamos a estar viendo acerca de 2 temas. 2 temas. ¿Cuál es el primer tema? ¿O cuál es uno de esos 2 temas que ustedes pueden identificar aquí? El último. La venida del Señor, la segunda venida. Que esa la podemos corroborar también con lo que se escribe en el libro de Apocalipsis del capítulo 3 en adelante. La otra porción que se brinca rápido es la destrucción del templo. Aquí Jesús estaba saliendo del templo y los apóstoles le estaban mostrando las grandes cosas que Herodes había hecho con el templo. Todas las cosas bien bonitas, bien bellas. Pero para ellos estaban asombrados. Pero para el Señor eso no significaba nada. Porque primeramente quien lo había hecho era una persona que no conocía, que no creía en el Señor. Y segundo, que el Señor sabía que en el año 70 después de Cristo, el emperador romano Tito iba a saquear la ciudad de Jerusalén y la iba a destruir. Esto es una de las fotos que tiraron para ese tiempo. No se ve, acá no sé si en el televisor se ve un poquito mejor. Es la destrucción del templo y por acá pueden ver el ejército romano tirando arcos y flechas, o lanzas. No, acá no se ve bien. Pero esta parte que él está hablando aquí de que salió y le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra y que no sea derribada. A él estaba hablando acerca de este suceso que iba a ocurrir en un tiempo no muy lejano para ellos. Tito. Y yo quería decir que así mismo que está hoy. Tuve la oportunidad de visitar esa área allí. Uh-huh. Y entonces, a pesar de que por aquello de que es un museo y han restaurado ciertas partes,
todas las piedras esas del muro del templo y todo eso están tiradas, pues son bloques gigantescos de piedra, todos tirados. Y entonces muchos de ellos tienen todavía las marcas del fuego, porque eso los tumbaron y le pegaron fuego. Y toda esa evidencia, 2000 años después, está todavía allí atestiguando esto. Los romanos se dedicaron a romperlo todo, lo derrumbaron todo, y lo dejaron todo tirado en el piso, y todavía así está hoy. Amén. Lucy. Que yo no sé si es cierto esto, pero hay un comentarista el otro día diciendo que el templo estaba enchapado de oro. El pastor a lo mejor sabe si es verdad eso. Y que cuando el fuego, y que se coló, se derritió el oro, y entonces los soldados buscaban las piedras porque era oro lo que tenía incrustado. Exacto. Sí. Y hermano, para que vean, para fundir el oro, tiene que estar más o menos alrededor de, ¿qué? Como 2000 grados Fahrenheit, algo así. 2000 grados Fahrenheit, el fuego. Uno abre el horno a 400 grados cuando termina de asar un pollo o lo que fuera, a 350, y te da ese calor en la cara de repente, y eso es a 350 grados. Imagínense a 2000, 3000, 4000 y pico de grados para poder fundir ese oro. Y hermano, eso no va a estar fácil para tocar. Ese metal para fundirse necesita bastante calor. Y luego que un metal se funde, que se derrite, coge tiempo en volver a secarse, al menos que le eches agua constantemente. O sea que eso tenía que hacer una devastación inmensa, increíble. Pero hermano, aquí se cumple lo que el Señor le estaba diciendo, de que esto que ustedes están viendo, estas grandes maravillas que ustedes ven aquí acerca del templo, esto no significa nada. ¿Por qué? Esto se va a destruir en un tiempo. Y como estaba diciendo Lorian, estaban fijándose en la mirada, en las cosas terrenales, en lo material. Cuando el Señor quiere que nosotros estemos mirando a las cosas celestiales. Claro, tenemos que mirar acá donde nosotros vivimos porque tenemos con qué mantenernos, hay cosas que tenemos que procurar para poder tener una vida, una casa, carro, un trabajo para poder proveer a la familia. Pero que el enfoque de nosotros no sea el de esta tierra, sino que el enfoque de nosotros, la parte primordial es agradar al Señor y buscar hacer su voluntad. Y hermano, luego dice que después de esto, y él estando sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y las señales que habrá de tu venida y del fin del siglo? Vemos, como se ha discutido muchas veces, de que el Señor hablaba en la multitud y casi siempre sus discípulos terminaban otra vez preguntándole las mismas cosas aparte, porque estaban como que, ¿tú entendiste lo que él dijo? No, pero di que sí. Preguntamos después. Es como, yo vi, no sé, fue en esta semana, fue un videito que salió cortito como de 3 minutos, que decía el título, I am an idiot, yo soy un idiota. Y la persona dice, mira, yo estuve en una reunión una vez con personas de finanzas y muchos CEOs de unas compañías. Estaba una persona haciendo una presentación, hablando de un montón de cosas. Y dice, yo soy una persona simple. A mí con números y palabras finas no me hables porque me pierdo, no te entiendo. Y entonces él miraba en la presentación, miraba a todos los demás ejecutivos que estaban anotando en sus libretas todo lo que estaba diciendo la persona que estaba presentando. Y él le dice, perdona, pero ¿me puedes explicar un poco más sencillo lo que estás diciendo? Porque no entiendo nada de lo que me estás diciendo. Y le explicó y siguieron así esa conversación. Y él al final, que se acaba la presentación,
uno de los otros ejecutivos que estaba al lado le dice, qué bueno que preguntaste porque yo no entendía nada de lo que él estaba diciendo también. Pero ellos estaban ahí bien seguros, tú los mirabas bien seguros y anotando todo lo que estaban diciendo. Y hermano, claro, eso era un video para mostrar de que si tienes duda, pues pregunta, no tengas miedo de preguntar. Lo peor que puedes hacer es no preguntarte y quedarte con la duda. Pues los discípulos, hermanos, estaban haciendo más o menos lo mismo. Ante la multitud, pues ellos se quedaban más o menos tranquilitos escuchando lo que el Señor le estaba diciendo, pero cuando el Señor entonces estaba aparte, solito, ellos iban donde Él y, ¿me puedes explicar otra vez lo que dijiste hace 3 horas atrás? Que es que no entendí nada. Y hermano, esto nos muestra a nosotros de que cuando nosotros estemos estudiando la palabra, cuando estemos leyendo, si tenemos dudas, ir donde el Señor y preguntar, no quedarnos con la duda. Confiar de que el Señor nos va a contestar esa duda, porque Él no nos quiere que tengamos la duda perpetua. Él lo que quiere es que nosotros cada día crezcamos más en su conocimiento, en que lo conozcamos más a Él. Pero hermano, la parte importante no es esa, sino que los discípulos le preguntan a Él acerca de las cosas del fin y el Señor les va a contestar, pero les va a hablar de ciertas cosas más adelante que ellos quizás todavía no iban a entender a su totalidad. ¿Por qué? Porque habían ciertas cosas que iban a estar sucediendo constante y continuamente y otras cosas que iban a hacer en el momento final. ¿Cuáles son? Vamos a estar viendo más adelante lo que el Señor le pregunta. Aquí lo que le estaba hablando acerca de la destrucción del templo, se estima más o menos que murieron 1 millón de judíos en ese tiempo para el momento de ese ataque y quedaron 97,000 presos. Más o menos esos son estimados de personas que murieron y quedaron presas. Eso fue un ataque masivo para destruir la ciudad de Jerusalén. Y esto no fue el único ataque que ellos recibieron. Nosotros hemos visto a través de toda la historia, ellos han sido partícipes de muchos ataques. Los babilonios, los romanos, los persas, los nazis hace poco. Muchas personas han querido ir en contra del pueblo de Dios y los han tomado como prisioneros y los han querido matar hasta el final. Pero el Señor cumple su promesa y al remanente fiel los protege y los cubre. Lucy. También hubo una guerra, ¿verdad? Sí. En estos ataques había cierto porcentaje de ellos que cogían y se iban y no regresaban. Y no regresaban otra vez. Pero es bien triste, hermano, nosotros ver de que ellos, como el pueblo de Dios, estaban siendo atacados y en vez de permanecerse firmes al Señor, estaban como una luz intermitente. Ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Ahora sí con el Señor, ahora no. Y eso lo vemos a través de la historia. Pues hermano, aquí tenemos un poquito más de información acerca de los tiempos del fin. No vamos a ir en detalle, hermano, porque ya eso sería otro estudio. Acá, en Lucas 21, versículos 20 al 24, habla también acerca de estas cosas, de cuándo se dan estas cosas de la destrucción del templo. Vamos a ir un momentito a esa parte. Lucas 21, 20 al 24. La primera persona que lo tenga lo puede leer.
20 al 24. Dice, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Amén. Esto está hablando acerca de la destrucción de Jerusalén. Acerca de la destrucción de Jerusalén. Y es bien triste, hermano. Es bien triste que el Señor advierta acerca de esto, pero como quiera el pueblo, por su necedad, se quedaron innatos ante todas estas cosas, hermano. Y es bien triste. Pero, hermano, está escrito para que la palabra del Señor se cumpla. Y, hermano, en Daniel 9, versículos 20 al 27, no lo tienen que buscar, habla acerca de las 70 semanas. De las 70 semanas, y falta todavía, está todavía la última semana, estamos en la semana 69 si no me equivoco. Esa última semana que falta es la que estaría cumpliéndose cuando entonces empiece la apostasía. Venga entonces el Señor por segunda vez, y ahí entonces el reloj cronológico del pueblo de Israel vuelve otra vez y caiga a correr. Y como le estaba diciendo, todos estos eventos acerca del tiempo del fin se encuentran en Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 19. Cualquier cosita, hermanos, acerca de esos tiempos, están los estudios acerca de Apocalipsis, que los pueden ver, están en la web. Y creo que también los martes había dado una reseña también hace poco. Sí, y cuando estuvimos esta vez en Honduras, hicimos un resumen de Apocalipsis en cuatro estudios. El tercer estudio, que se le puede enviar el enlace, ¿verdad?, por WhatsApp. El tercer estudio es sobre esos capítulos del 6 al 19. Amén. Amén. Bueno, ahí vamos entonces a pasar a la segunda porción en Mateo 4 al 8 del capítulo 24. ¿Alguien que quiera leer esta porción? Karina. Dice así: respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Amén. Hermano, aquí el Señor no habla acerca de algo específico. Si ustedes ven, dice: mirad. El Señor les responde cuáles serán las señales. El Señor les responde a la pregunta de cuáles serán las señales acerca del tiempo del fin. Y Él le dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y hermano, eso estaba ocurriendo justo después que el Señor había partido de esta tierra y el Espíritu Santo había caído en el día de Pentecostés. Y después de ahí empezaron a salir los falsos cristos. Eso no es algo nuevo. Dice: y oiréis guerra y rumores de guerra. El ser humano ha estado en guerra desde el principio de la historia y seguirá estando en guerra. ¿Por qué? Por el pecado, por la maldad en su corazón.
y dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. No está hablando de algo en específico, sino está hablando de sucesos que ya estaban ocurriendo en ese momento, que todavía siguen ocurriendo en el día de hoy. Muchas personas cogen y tergiversan esta porción para decir, hay una guerra nueva, eso es que ya el Señor está cerca. Sí, el Señor está cerca, pero las guerras han estado desde mucho antes. Lo que el Señor le está diciendo es que cuando ustedes vean todas estas cosas cumpliéndose, estén pendientes, estén velando, porque entonces el fin está cerca. Y como el fin está cerca y nadie sabe la fecha, mejor estén preparados para que cuando llegue el momento se vayan contentos, felices y contentos. Lucy. De esa parte que dice yo soy el Cristo, yo me pregunto si se refiere a gente que va a venir diciendo yo soy el Cristo o es a doctrina falsa sobre Cristo. Las dos cosas. Las dos cosas. Hablando de que ellos, como el de Ponce, que decía que él era el Cristo. Y entonces el otro, el de Calley, vecino de casa, literal, casi, estaba como a 5 minutos de la casa mía, la primera iglesia que ellos tenían. Y yo siempre pasaba y yo, ¿qué es esa cosa rara? Y nunca había gente ahí. Y fue que entonces vine a entender eso. Pero sí, es acerca de las dos. Tito, yo iba a decir Y también entre los mismos judíos, históricamente han habido más de 50 personas que han dicho que es el Mesías, o sea, el Cristo. Montones. A nosotros no nos es muy notorio porque son cosas que ocurren típicamente allá, pero hay muchos que han reclamado ser el Cristo. Hubo uno que era, él se declaró emperador de Etiopía, no hace mucho tiempo, eso fue para 1900 y pico. Y entonces él decía que él era el león de la tribu de Judá. Y entonces, está bien que uno lo diga, ¿verdad? Pero entonces habían un fracatán de gente que estaban, Haile Selassie se llamaba ese varón, sí. Salía en la historia, lo pueden buscar, en Wikipedia, aparece también una reseña de él. O sea que muchos intentaron y dijeron, yo soy el Cristo, y entonces engañarán a muchos, dice, pero ¿y cómo es posible que puedan engañar? Pero engañan. Y la gente se le va detrás y la gente se mataba por ello, literalmente. Y antes de Cristo también hubo un montón de personas que dijeron ser el ungido y no lo eran. Exacto. Y dice la palabra, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y hermano, todo esto ha ocurrido desde que la historia es historia. Desde que el ser humano cometió pecado, allá Adán y Eva cometieron pecado, todas estas cosas han estado sucediendo. Guerras, pestilencias. Hermano, ¿cuántas pandemias ha pasado el mundo entero? Esta del COVID no es la única. Para los 1910 y algo, 16 al 18, era el Spanish flu. El Spanish flu. Y antes de eso, hermano, un montón de pandemias más. Un montón de pestilencias. Que habrán terremotos en diferentes lugares. Claro. Y más a los lugares que están debajo de unas placas tectónicas. En el borde de las placas tectónicas. Ahí van a ocurrir terremotos a cada lugar. Y no se asuste, Puerto Rico está en el borde de una también. California también está en otra. Muchos científicos dicen que si llega a ocurrir un terremoto de 8 punto algo, 9 punto algo en California, puede que se coja y se parta California y se convierta en una isla. Por el lugar geográfico donde California está. Puerto Rico también. Puerto Rico está en una placa tectónica que cuando se decida moverse, pues va a suceder grandes terremotos en la isla, como los hemos visto en años anteriores. Y eso no es nuevo, hermano, eso son cosas viejas.
todas estas cosas, que se va a levantar nación contra nación, Rusia contra Ucrania, eso no es algo nuevo, hermano. Los nazis que se levantaban contra su propia nación, ellos mismos, los alemanes, contra ellos mismos. Perdón, la guerra civil en Estados Unidos, nación contra nación, ellos mismos en guerra. Todas estas cosas han sucedido desde que el tiempo es tiempo. Pero lo que el Señor lo que quiere establecer no es que va a ser algo específico, es que cuando vean todas estas cosas, la maldad cada vez creciendo más y más en el mundo, cuando vean que cada vez hay menos piedad en el ser humano hacia las demás personas, que hay menos amor hacia las demás personas, que hay más odio hacia los que dicen ser de Dios, pues hermanos, hay que estar pendientes, porque entonces el fin está cerca. Y si el fin está cerca, debemos prepararnos para cuando llegue. Y hermano, un ejemplo, y uno a veces lo coge como a chiste, son las personas estas, los Doomsday Preppers. De que acá no se da mucho, pero en Estados Unidos hay personas que ya tienen un bunker, hicieron un hoyo gigantesco en la casa, donde tienen un vagón gigantesco de enterrado, y no le dicen a nadie que está ahí, para que cuando llegue una catástrofe se metan ahí como unos ratoncitos y se guardan, y ahí tienen comida como para 5 o 6 años, agua, energía, luz, de todo. Hermano, que seamos así con la palabra del Señor, así de ferviente, de fervoroso, de que el fin está cerca y tengo que prepararme, y el tiempo tenía que prepararme y era ayer que tenía que hacerlo. Estar con ese afán, ese deseo de prepararse para que cuando llegue el Señor nos vea y nos encuentre haciendo las cosas que Él espera de que sus hijos estén haciendo. Roxana y luego Ámbar. Que también aquí no está, pero que el Señor dijo que cuando Él regresara, antes de Él regresar, el tiempo va a ser como en los tiempos de Noé y también como en los de Lot, y eso lo estamos viendo también con toda esta cosa del homosexualismo y de todo eso. O sea que los tiempos se ven que están cambiando bien rápidamente. Amén. Exacto. Y una parte bien importante, hermano, es que dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y hermano, para no poder ser engañado, ¿qué uno debe ser? Perdón, se me trabó la lengua. Conocer lo que uno cree. Conocer la palabra del Señor. Vamos un momentito a Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 9. ¿Alguien que quiera leer esta porción? ¿Quién dice yo? Gálatas 1, 6 al 9. ¿Quién dice yo? ¿Ah? ¿Está aquí? Sí. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. Este es el apóstol Pablo hablando a los Gálatas, diciéndole, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, diciendo de que los Gálatas se habían alejado del evangelio que ellos habían predicado, o sea que el apóstol Pablo y los discípulos habían predicado. Ellos se estaban alejando para irse hacia otro evangelio, un evangelio diferente, nuevo, un fresco mover. Dice, no hay otro, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren, ¿qué? Pervertir el evangelio de Cristo. Mas
Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncie otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Y anatema quiere decir maldito. Aquí Pablo está diciendo de que si hay otra persona que quiera anunciar un evangelio diferente, que no sea la palabra de Dios, que esa persona sea maldita, que sea condenada, va a estar condenada. Pero nosotros, como hijos de Dios, ¿qué nosotros debemos hacer para evitar caer en una situación similar? Estudiar la palabra, ponerla en práctica. Conocer la palabra, conocer la palabra. Alguien que se confunde fácilmente, tal vez porque no conoce de verdad, porque por ejemplo, dando un ejemplo terrenal, si viene alguien y me dice, hola, yo soy Lorimar, Lorimar, pero la esposa de Josué sí, porque está bien que hay diferente gente que se llama igual, pero yo digo, pues no, porque yo conozco a Lorimar, pues yo sé y no me confundo. Pero vamos a ver si hay una persona que viene y me dice, yo soy fulano de tal, sí, el presidente de qué sé yo dónde, y yo nunca lo he visto y no lo conozco bien, pues quizás estoy confundida porque no lo conozco. Pues si nosotros realmente conocemos a Cristo y conocemos su evangelio, pues no va a ser tan fácil que nos confundamos. Exacto. Amén. Exactamente. Y hermano, esa es la parte más importante. No es los eventos que el Señor está diciendo. Porque esto, como hemos discutido, ha ocurrido desde que la historia es historia. La parte importante, hermano, es que nadie nos engañe a nosotros acerca de la palabra del Señor. Porque van a haber muchas personas que van a querer engañar a los escogidos, que van a querer engañar a los hijos de Dios, para que los hijos de Dios se pierdan, para que los hijos de Dios no estén haciendo las cosas agradables delante del Señor. Me refiero a que se pierdan, a que no estén haciendo las cosas que el Señor espera. Porque si has depositado tu fe en el Señor, tú estás en la mano del Señor y no hay nadie que te quite esa salvación, porque ya tú eres del Señor. Pero sí está de que puedes descarrilarte, sí está de que puedes hacer las cosas que al Señor no le agradan. Y hermano, para nosotros evitar ese tipo de situaciones, lo más importante que debemos hacer en nuestra vida es que permaneciendo en comunión con el Señor, conociéndolo a Él, indiscutiblemente, que pase lo que esté pasando alrededor del mundo, que nuestra fe esté firme en el Señor. Amén, hermanito. Hermano, esto es más general acerca de lo que ya hemos discutido. Voy a pasar entonces a la última porción. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Estamos bien? Pues vamos a pasar a la última porción en Mateo 24, 9 al 14. Ámbar. Mateo 24, del 9 al 14, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Amén. Y hermano, aquí vemos que el Señor nos está diciendo de que entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Esto está ocurriendo incluso antes que el Señor llegara a este mundo. Los cristianos los perseguían y los mataban. Un gran ejemplo, Jezabel. ¿Qué hizo con los profetas del Señor? Los quería matar. Los quería matar a toda costa. Y eso fue mucho antes que el Señor llegara. Y esto todavía ocurre hoy en día. Claro, no se ve. Porque esa parte de las noticias no la muestran. Porque no cae
no caiga en esta sociedad donde lo bueno lo dicen malo, lo malo lo dicen bueno y todo lo quieren poner color de rosa. Pero se da de que hay lugares en el Medio Oriente, en el norte de África y en el sur de Asia y en otras regiones del mundo, donde tú solamente confesar de que eres hijo de Dios te cuesta la vida, literalmente. Lucy, ¿iba a decir algo? Pero que esto viene ocurriendo desde el Señor, esta persecución, y aún más adelante vamos a ver en el siglo más adelante, también hubo mucha persecución a los cristianos por parte de uno y de otro, Ujú. por ejemplo, a los protestantes, y la Inquisición. Ujú. Esas son cosas que se vienen viendo a través de la historia. Exacto. Ahora, como que hay unas cosas que sí se parecen a los tiempos de ¿verdad? Porque esta ideología Ujú. campante en el mundo entero, no en Estados Unidos, Sí. en el mundo entero, Ujú. como que te dicen, Ujú. Exactamente. Hermano, como llevábamos diciendo, todas estas cosas que el Señor está hablando no son cosas nuevas. Son cosas que han estado sucediendo mucho antes que Él llegara y van a estar sucediendo hasta que Él venga. Pero lo que Él le quiere mostrar a ellos, hermanos, es que es esta parte. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. No es, hermano, no es que el Hijo de Dios debe perseverar hasta el fin, porque su fe ya no está en este mundo. Su confianza está en ¿quién? En el Señor, en quien lo salvó. Y esa persona debe permanecerse fiel en el Señor hasta el fin, hasta el momento que el Señor lo llame. Indiscutiblemente, pasen todas estas cosas o no en su vida. Esto lo que va a hacer es mostrar fe, mostrar la prueba en quién ha creído esa persona, en cómo está su fe con el Señor. El cristiano verdadero va a permanecer hasta el fin y se va a mostrar de que esa persona era salva. Y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El evangelio se está predicando alrededor del mundo. Eso significa, hermano, de que el fin está cerca. Pero el Señor lleva hablando acerca del fin desde que Él vino a esta tierra y mucho antes de que Él viniera a esta tierra. Eso nos muestra de que el fin nadie va a saber cuándo va a llegar. Pero la parte importante es que va a ocurrir. No se sabe cuándo, pero va a ocurrir. Y nosotros entonces más vale que estemos preparados para cuando ese momento llegue. Que el Señor nos encuentre como las 5 vírgenes que estaban preparadas con sus linternas llenas de aceite para que cuando llegara el esposo se fueran felices y contentas. Y no como las otras 5 que dijeron, no, pues cuando se acabe y cuando Él llegue yo voy y busco y ya está. Que cuando el Señor llegue o el Señor nos busque y estemos delante de la presencia de Él, que nosotros podamos estar confiados de que lo que nosotros hicimos, lo hicimos para que Él se lleve la gloria y la honra y que estuvimos en comunión con Él en todo tiempo. Roxana. Que también es bien importante que la iglesia esté unida, porque Él dice en otra parte que no dejemos de congregarnos más cuando veamos que ese día se acerca. Amén. Exactamente. Exactamente. Sí. Y me pongo a pensar que algunas veces es difícil para algunas personas, hasta para nosotros mismos, no podemos excluirnos, de identificar esas mentiras, ¿verdad? Que el mundo está tratando de decir, aún las personas que se dicen cristianas, porque, por ejemplo, estábamos estudiando el martes pasado de la serpiente que le mintió a Eva. Entonces estábamos diciendo que no era una completa mentira. Habían cosas que eran verdades y obviamente la mentira era que ellos iban a ser igual a Dios.
Y hoy día, y a través de la historia, sigue pasando lo mismo. Y muchas personas que lo más que he escuchado últimamente acerca de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que si el Señor te acepta como eres y qué sé yo qué. Pues está bien, el Señor te acepta como eres, pero el Señor te va a transformar, ¿verdad? Y la otra cosa era, pues sí, pues yo no estoy a favor del aborto siempre, pero si es a causa de esto y esto y esto, pues está bien, está justificado. Y otra cosa que uno dice es que no hay, there's no buts, no hay buts, eso es, lo del Señor es como es y punto. Y por eso como hay mentiritas que tienen un poquito de verdad, pues entonces entra esta confusión, pero nosotros que realmente hemos creído en el Jesucristo, tenemos que estar firmes en la verdad completa, no en un poquito de mentira y el resto de la verdad. No, exactamente. Y así es como Satanás engaña a las personas. Porque si ustedes le vienen a decir una mentira de cabo a cabo, al 100%, ustedes la van a descifrar rapidito. Que le vengan a decir de que la tierra es plana. Lamentablemente hay muchas personas que creen esa mentira. Pero vamos a poner otro ejemplo. Que la tierra sea como un Fruit Loop, una dona. Como una dona. El planeta Tierra es como si fuera una dona. Usted como que, hello, ¿sabes? ¿Cómo tú me vas a explicar eso a mí? Trata de explicarme a ver si entonces lo que tú estás diciendo hace sentido. Porque cualquier nene de primer grado, no, pero vamos a ponerle de tercer grado en adelante, va a saber que la Tierra es redonda. Eso se ve en los satélites. Eso se ve. La luna. Uno ve la luna. La luna es redonda, la luna no es un Fruit Loop, no es una dona. Parece a veces como si fuera un guineíto, dependiendo en qué estado esté, pero uno sabe que es redonda, el sol sabe que es redondo. Pero entonces, esas son mentiras ahí al 100% que uno pues rapidito se va a dar cuenta. La peor mentira que utiliza el enemigo, el Satanás, es cuando la mezcla con verdad. Cantitos de verdad y cantitos de mentira disfrazadas para que entonces a la persona que no está muy firme se resbale y caiga. Lucy y después Lorian. ¿Qué? Que la tierra está sostenida en nada. En nada. Ah, ok. Ajá. Es que pues la gente hoy con quererse hacer sabios se hacen necios en sus propias opiniones. Lorian. Amén. Sí, que esto también nos advierte mucho Pedro, en Primera de Pedro, en el capítulo 4, él dice, en el 7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y da otros consejos, ¿verdad? De permanecer en amor unos a otros y cosas bien hermosas que dice ahí. Y entonces luego en el 12 también dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. O sea que también está hablando de todo esto, ¿verdad? Porque todos esos padecimientos los vamos a padecer cuando vengan todas estas pruebas que está hablando la palabra antes de que el Señor pues se manifieste. Y también yo quería leer en Lucas 21:28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Amén. O sea que lo que quiere decir, ¿verdad? Entre Pedro, ¿verdad? Resumir todo esto de Pedro y también en Lucas es ver que no nos debe sorprender, ¿verdad? Nos dice Pedro, que no nos sorprendamos, porque a veces estamos, ay, ¿qué está pasando? Mira los tiempos, ay, nos desesperamos. Dice, no se sorprendan. Porque eso quiere decir que el Señor viene pronto. Amén. Y entonces nuestra actitud, como dice ahí, velad y orad, y estar preparado, ¿verdad? En esos tiempos. Y también dice que levantemos nuestras cabezas, o sea que tenemos que estar como esperando esa venida del Señor. Y suena un poco raro, ¿verdad? Pero
tenemos que tener un gozo, Ujú. a pesar de que vemos lo que está sucediendo, que son cosas terribles, pero decir, se acerca mi redención, se acerca el Señor, Ujú. o sea, debo tener gozo de ver de que, Señor, tú estás a las puertas. Amén. Exactamente. Exactamente. Y hermano, en Filipenses 1, versículo 6, vamos a buscarlo rapidito, habla acerca de el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Vamos a leer del Filipenses 4, Filipenses 1, del 4 al 6. Dice, doy gracias a Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesucristo, es el Señor Jesús, y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por, perdón, sí, mala mía. Me fui. Filipenses 1, 6. Karina, ¿lo puede leer? Dice así, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Amén. Estar persuadido de todas estas cosas, todas las cosas que ha hecho el Señor, todas las cosas que nosotros debemos cumplir como hijos de Dios, de que el que comenzó la obra en nosotros, desde el día que nosotros fuimos salvos, la perfeccionará hasta el día de su redención. Pero nosotros tenemos que darle paso al Señor para que Él lo haga. Él lo quiere hacer con cada uno de nosotros, pero nosotros debemos estar dispuestos y darle el chance al Señor para que el Señor lo haga. Porque, hermano, va a suceder dos cosas. O vamos a ir smooth, caminando con el Señor, o va a ser de jalón tras jalón, para que el Señor nos diga, tú vas a ir por aquí. Y nosotros como personas tercas, yo quiero ir para la derecha, yo quiero ir para la izquierda. Y el Señor, ñágate, para el frente, que va. Como cualquier niño que quiere ir, tiene que caminar para el frente, y está con su padre o su madre, y el niño quiere ir para la izquierda o a la derecha. ¿Y qué tiene que hacer uno? Vente para acá, para allá no va. Así es, hermano, que nosotros le permitamos y le demos paso al Señor para que Él obre en nuestra vida, para que Él sea quien nos guíe en todo momento, y que cuando llegue el momento del fin, nosotros vayamos felices y contentos, porque hicimos la obra que el Señor esperaba de nosotros. Y hermano, ustedes pensarán, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema principal, que es viviendo con el fin en la mente? Pues hermano, todo lo que hemos estudiado conlleva de que si uno vive teniendo de que el fin está cerca, yo debo prepararme para ese momento. ¿Y qué conlleva el prepararme? El estar en comunión con el Señor, permanecer firme y obedecer su palabra, y siempre estar velando, para que nadie me engañe, para que nadie me desvíe del camino que el Señor me ha trazado, para que cuando llegue el momento de la verdad, la última hora, que yo esté delante de la presencia del Señor, yo pueda ir confiado, porque hice lo que Él esperaba de mí. Amén, hermanito. Pues, hermanito, vamos, ya con esto terminamos el estudio.
el estudio para la próxima sección es conoce lo que va a venir. Ya estamos en mayo 1, ya se ha ido, estamos casi a mitad del año ya, se ha ido volando rápido, se ha ido rapidito. La asignación, hermanos, Mateo 24, del 15 al 22. ¿Ah? ¿Qué? No. No sé. Anyway, hermanito. El próximo domingo, esta es la asignación, Mateo 24, del 15 al 22. Vamos entonces a ponerlo de pie, hermanito, si no hay dudas o preguntas acerca del estudio. Vamos a pedirle entonces al pastor que nos dirija en oración, para entonces así terminar. Señor, te damos gracias en esta mañana, gracias por el hermanito Josué, Señor, que nos ha dirigido a través del estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por ir a través de este tema, Señor, y que vamos a estar yendo a través de las próximas semanas, donde tú nos instas a estar preparados. Y tú nos has puesto todo para que podamos estar preparados. No solamente conocer tu palabra, sino creerla y vivir exactamente lo que dice tu palabra, para que estemos preparados y nos demos cuenta que ya todo esto, Señor, ya tú nos los habías dicho, y que no es motivo de alarma, sino más bien es motivo de gozo el ver que todas las cosas se van cumpliendo y apuntan a que tú vas a venir un día por tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a creerlo así, y ayúdanos a través de esta semana en la escuela dominical, Señor, para poder entender y gozarnos a través de este tema. Te damos gracias, Padre, y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.